Buenos días, vamos a dar inicio al tema. Ya están unos cuantos aquí en la sala, en la reunión. Bien, vamos a hablar del traumatismo musculoesquelético. Este es relativamente sencillo de identificar lo que vamos a enfrentarnos con el paciente. Digo relativamente sencillo porque, pues, en sí los pacientes que le llamamos de trauma, pacientes traumatizados, politraumatizados, son pacientes que, pues la lesión está ahí, puedes ver una fractura, puedes identificarla casi fácilmente, sobre todo si es expuesta. Una luxación, a lo mejor sí ya no lo podemos distinguir, luxación de esguince o cosas así, que ya son un poquito, no complejas, pero ya son más meticulosas de identificar. Pero bueno, hay otros tipos de traumatismos que les decía, bueno, ya los podemos identificar fácilmente. Decía una fractura, una penetración, laceraciones, edemas por fracturas, etcétera. Todo ese tipo de traumatismos nos dan signos evidentes de qué es lo que está pasando. A lo mejor lo un poquito más complicado de estos temas del módulo de trauma es cómo tratarlos adecuadamente. Lo fácil es ir y querer meterle mano al paciente, como se le llama vulgarmente, y hacer las cosas mal. Muchas veces pues no se tiene la capacitación adecuada, a lo mejor de cuándo lo que se llama empaquetar o inmovilizar una férula cervicodorsolateral o la tabla rígida. Muchas veces tenemos esa vieja costumbre de la vieja escuela que se le llamaba que todo paciente de trauma se empaquetaba. ¿Qué es empaquetar? Bueno, ya lo vimos, que como vemos aquí en la imagen, este paciente que está en la camilla rígida y bueno, está sujeto con la araña. Entonces se decía que todo paciente de trauma se empaquetaba, ya en el hospital se hacían cargos si tenía un compromiso medular o no. Pero bueno, ya no sé si ya lo vieron anteriormente o apenas se está viendo cuándo vamos a empaquetar y cuándo no. Entre otras cosas, sobre todo el collarín. A todo paciente de trauma le quieren estar poniendo collarín. Bueno, todo ese tipo de cosas que ya van a ver en el traumatismo de columna. Bueno, como introducción vamos a definir los términos claves en este capítulo. Describir la anatomía, que bueno, sí ya lo vimos en temas pasados. La anatomía del sistema musculoesquelético, los mecanismos de lesión con lesiones musculoesqueléticas potenciales. Describir los 4 tipos de lesión musculoesquelética, ya sea fractura, luxación, esguince y desgarro muscular, que cada una tiene sus signos propios de cada trauma y cómo vamos a tratarlo cada uno. Definir las lesiones abiertas y cerradas en las extremidades, sobre todo ahí donde se ve más comúnmente. Analizar la evaluación de las lesiones musculoesqueléticas, incluido el síndrome compartimental. Revisar los cuidados generales de las lesiones musculoesqueléticas y describir las consideraciones específicas acerca de la ferilización. Cada lesión, bueno, cada fractura vamos a tratarla inmovilizar, pero de manera diferente. Aquí les vamos a dar puntos de cómo hacer este tipo de cosas, pero ya sabemos que en el escenario podemos tener infinidad de pacientes de trauma, desde que están en su casa, desde que están en la calle, desde que están, no sé, donde quiera que esté, ha sido traumatismo, están de decúbito supino, de decúbito lateral, de decúbito prono, etc. Analizar los elementos a considerar en valoración y manejo de los tipos específicos de lesiones, entre otros, las lesiones de cintura escapular, lesiones pélvicas, lesiones de cadera, luxación de cadera, perdón, fractura de cadera, fractura de la diáfisis femoral, lesión de la rodilla, lesión de tibia y peroné, lesión de tobillo o pie. Bien, vamos a entrar un poquito a la anatomía. Les digo, ya lo vieron en primeros módulos, pero vamos a repasarlo. ¿Qué es el sistema musculoesquelético? Este sistema que va a estar conformado principalmente por huesos y músculos. Sin embargo, para que estos huesos y músculos estén trabajando conjuntamente, necesitan de una articulación, los cuales ya tienen ahí su líquido sinovial, sus ligamentos, etcétera.
Los músculos van a tener esos estructuras que lo van a unir al hueso, los tendones, les decía, también en el caso de los huesos, los ligamentos. Vamos a definir que los huesos van a unirse entre sí por ligamentos y los músculos por tendones. Se dice que un músculo se inserta a un hueso mediante el tendón. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar qué va con qué? Bueno, el hueso, bueno, en lo personal, yo hago mi pequeña mnemotecnia, que es que el hueso está ligado a otro hueso y lo familiarizo con la palabra ligamento. En cambio, con los músculos, yo hago la comparación de que estos se tensan y por eso lo comparo con los tendones, porque esto ayuda a tensarlo. A lo mejor suena un poquito complejo, pero aquí adelante viene otra mnemotecnia. Ya ustedes se van a acomodar con la mnemotecnia que quieren. Si va a hueso con ligamento o músculo con tendón. Entonces, tenemos dos tipos de esqueletos. Esqueleto apendicular y esqueleto axial. Otro tipo de mnemotecnia que pueden, bueno, o recordatorio que pueden hacer en cuál es el esqueleto apendicular y cuál es el axial. El apendicular es, bueno, en el ámbito médico, apéndice es algo que cuelga. Tenemos el apéndice, que es el que todos conocemos, que cuelga del intestino grueso hasta su porción inicial. Esa que se inflama, bueno, esa es un apéndice, es algo una estructura que cuelga. Entonces, en el esqueleto apendicular, ¿qué es lo que colgaría, digámoslo así? Son las extremidades superiores y las inferiores. En este caso, ¿qué incluye el esqueleto apendicular? Les decía, extremidades superiores, extremidades que conforman el húmero, el radio, el cúbito, las manos, etc. Y las extremidades inferiores, el fémur, la tibia, el peroné y los huesos del pie. Sin embargo, también vamos a incluir en estos la cintura escapular, el cual está constituido por, o mejor dicho, la cintura clavicular, que está constituido por la clavícula, las escápulas, etc. Y la cintura pélvica, el cual va a estar constituido por la pelvis, el isquion, la sínfisis del pubis, el pubis, etc. Todo este tipo de estructuras que van a conformar el esqueleto apendicular. Y a diferencia de esto, tenemos el esqueleto axial. Ese va a estar en la línea media principalmente. Vamos a tener la cabeza, el cuello, el tórax, los huesos del tórax, las costillas y la columna. Principalmente estos dos huesos que van a constituir el esqueleto axial. En cuanto a la anatomía del hueso, tenemos la función, cómo se compone y cómo se van a clasificar. Su función, van a dar forma y estructura, soporte y protección, almacén de sales y minerales. Tenemos que tomar en cuenta que el sistema musculoesquelético es el que nos va a ayudar a la motricidad, al hacer movimientos mecánicos, y estos huesos y músculos van a estar funcionando en conjunto, porque si no tenemos músculo no tenemos la función del hueso, y bueno, si no tenemos el hueso, simplemente el músculo, digamos que se caería. ¿Cómo lo podemos relacionar estas dos estructuras? Bueno, tenemos el hueso, que va a servir como palanca, como si fuera una estructura con la cual podemos mover, y el músculo, la cual le va a dar la dirección hacia dónde moverlo. Pónganse ejemplo en su brazo. Tenemos músculo que conocemos como el conejo vulgarmente, es el bíceps. Entonces, ese, al apretarlo, van a ver que su antebrazo sube. ¿Por qué? Porque este bíceps está insertado en esta parte. Entonces, a la hora de hacer una flexión, este
tendón se va a cortar junto con principalmente el músculo, lo cual va a hacer que se retraiga o se flexione el antebrazo. Entonces, simplemente tomen esto en cuenta porque es muy importante el hueso y el músculo trabajen en conjunto. ¿Qué pasa? Muchos deportistas se lesionan este tendón. Recordemos, ya les había dicho que el tendón se inserta al hueso y va a estar conectado al músculo. ¿Qué pasa cuando este tendón se rasga, se rompe, se lacera por una sobreentrenamiento, una sobrecarga al músculo bíceps? Al romperse, no hay algo que esté sujeto al hueso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se retrae. Luego por ahí busquen videos o imágenes de ruptura del tendón del bíceps. Van a ver cómo este músculo, de verse alargado, de estar estirado, se va a ver una bolita aquí. Es todo el músculo que se retrae. ¿Por qué? Porque ya no hay algo que lo tense hacia acá. Entonces la persona va a perder la función de mover adecuadamente, y etcétera. Ya necesitan un tratamiento quirúrgico. Entonces, de esta forma va a tener su función de forma y estructura, soporte, protección sobre todo. Bueno, el tórax y por ejemplo, va a proteger a órganos propiamente del tórax, de la cabeza, de brazos, etc. Almacén de sales y minerales. Bueno, en el hueso también tenemos, como su nombre lo dice, almacenar sales y minerales, y también tiene función de producción de células sanguíneas, las cuales en la médula ósea, no confundamos con la médula espinal, en la médula ósea se van a producir células sanguíneas. Algo que también tienen que tener en cuenta es que el hueso en sí, esa estructura por sí sola, tiene irrigación sanguínea, tiene vasos sanguíneos. Entonces, cuando tenemos una fractura, por ejemplo, expuesta, cerrada, lo que quieran, ese hueso va a tener a su alrededor músculo, vasos sanguíneos y nervios, pero en sí ese hueso por sí solo va a tener, les decía ahorita, irrigación sanguínea. Entonces, al romperse, va a dañar estructuras vecinas y puede romper vasos sanguíneos alrededor. Sin embargo, por sí solo va a estar sangrando. Entonces, si el hueso sangra porque tiene irrigación sanguínea y porque se rompió, y aparte rompe, por ejemplo, una arteria femoral, vena femoral, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, un sangradero que va a propiciar un estado de shock. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esto de no decir, es una fractura de húmero, por ejemplo, no es un hueso grande o no es un compartimiento grande como el muslo. Sin embargo, tenemos ahí estructuras vasculares importantes y el propio hueso que puede estar sangrando, ya sea de húmero, de tibia, peroné, etcétera, cualquier hueso. Este va a estar compuesto por tejido conectivo denso, lo cual se encuentra adentro. Este tejido conectivo, conforme avanza la edad, se empieza a descalcificar, se empiezan a perder minerales, y bueno, vienen problemas óseos, la osteoporosis, por ejemplo, los cuales los huesos son frágiles y la persona tiene fracturas muy fácilmente. Entonces, ese tejido conectivo denso que se encuentra propiamente dentro del hueso es el que le da la densidad o la fuerza, la estructura rígida a estos huesos. En la periferia, o casi en la periferia, va a estar cubierto de periósteo, ese tejido que pues protege al tejido dentro del hueso. Se encuentra en la periferia o alrededor. ¿Cómo vamos a clasificar los huesos? A grandes rasgos tenemos los largos, cortos, planos, irregulares, y aquí no lo incluye, pero quien haya leído otras literaturas, por ejemplo libros de anatomía, van a encontrarse otra clasificación aparte de estos 4, que son los sesamoideos. ¿Cuáles son los huesos largos? Pues los que tienen más longitud en cuanto a su largo, como su nombre lo dice, que su ancho. Son el fémur, por ejemplo, el húmero,
la tibia, el peroné, el radio, el cúbito, estos huesos que parecen varas, pues porque son más largos que su anchura. Los cortos, bueno, tenemos los de las manos, por ejemplo, los de los dedos, los de los pies también. Los planos los podemos tener, por ejemplo, en el esternón, en los de la cabeza, el temporal, el occipital, el frontal, etcétera. Y los irregulares, esos que, bueno, no están ni largos ni anchos, no tienen una forma común. Dentro del cráneo, si recordamos, tenemos la bóveda craneal por encima y en medio tenemos otros huesos. Estos tenemos el etmoides, el esfenoides, por ejemplo, y estos van a ser irregulares. Si ahorita pueden buscar, o en el intermedio pueden buscar la forma o imágenes de etmoides y esfenoides, van a ver que pues, no son huesos que tengan una forma definida. Y bueno, ¿cuáles son los sesamoideos que les mencionaba hace un momento? Son estos huesos que no tienen pues, también una forma tan definida y son muy pequeños. Eso los podemos encontrar, por ejemplo, en la rodilla. No en la rótula. La rótula se consideraría un hueso plano. Está plano, es el que cubre propiamente la rodilla, pero atrás de la rodilla tenemos otros huesecillos, los cuales ahí podemos encontrar huesos sesamoideos. Entonces, creo que ya queda claro esa parte. El hueso va a tener una capacidad de autorreparación por sí sola. Es por eso que los ortopedistas, los traumatólogos hacen esas alineaciones de huesos, le ponen clavos y por sí solo el hueso empieza a hacer un callo y empieza a regenerarse. Las rupturas y fracturas, bueno, pues son comunes, sobre todo de personas de la tercera edad, personas que no tienen esa densidad ósea adecuada y son propensas a padecer estas fracturas. Sin embargo, bueno, esto puede aparecer en cualquier edad. ¿Cómo vamos a identificar una fractura de hueso? Bueno, porque como su nombre lo dice, es fractura, pues debe ser de hueso. Aumento del volumen del tejido blando, vamos a tener edema por la escapada del líquido. ¿Cuál es el líquido? Bueno, la sangre que se está colectando a la periferia de esa fractura. Se va a formar un coágulo en la zona donde se hizo esa fractura y hay una interrupción del flujo sanguíneo que esto puede inducir a la muerte de las células. Recordemos que en todo el organismo tenemos células, ya sean de hueso, ya sean de piel, ya sean de órganos internos, etc. Entonces, por ejemplo, si en la imagen que tenemos aquí, este hueso hizo una interrupción de flujo sanguíneo que va hacia el pie, pues el pie es el que va a tener esa isquemia propiamente en las células, debido a que, por ejemplo, se pudo haber roto una arteria o simplemente hay no solamente una ruptura de la arteria, sino que a lo mejor está pellizcada y no deja pasar flujo sanguíneo, no se pueden pasar mil cosas. Entonces, aquí en esta imagen tenemos una fractura pues, clara, esta está expuesta. Lo difícil es cuando la fractura está cerrada, ya que pues no sale de la piel, por eso se dice que es una fractura cerrada, y es ahí donde podemos confundirnos y titubear si es una fractura o no. En cuanto al músculo, bueno, son tejidos y fibras que generan el movimiento de las estructuras y los órganos corporales. Tenemos tres tipos de músculo: el esquelético, el cual va a ser voluntario; el liso, el cual es involuntario; y el cardíaco, que se considera también involuntario, y pues es el miocardio. El esquelético, ¿por qué se dice que es voluntario? Bueno, pues porque, por ejemplo, eso lo podemos tener, como su nombre lo dice, en el esqueleto, en el bíceps, en los isquiotibiales, en los deltoides pectorales, los de la espalda, los de la pierna, etcétera. Todo este tipo de músculos que, por ejemplo, nosotros podemos levantar algo, podemos caminar, podemos
mover pues todo el organismo a grandes rasgos, debido a que tenemos voluntad hacia ellos, podemos moverlos. Sin embargo, el músculo liso se considera involuntario. ¿Por qué? Porque se encuentra en órganos internos, principalmente eh, los del intestino, los del aparato respiratorio, etcétera. Pero en el aparato respiratorio, ahorita les mencionaba, tenemos un músculo algo especial, el cual es el diafragma, el cual es músculo esquelético. Y si ustedes pueden ver o pueden sentir, este es un músculo involuntario. Sin embargo, si nosotros detenemos la respiración, ya sabemos cómo es la mecánica respiratoria, vamos a simple memoria que podemos hacer es identificar que si nosotros detenemos la respiración, estamos deteniendo al músculo diafragma. ¿Por qué? Porque recordemos que el músculo diafragma sube y baja. Entonces, al detener la respiración, estaríamos deteniendo el diafragma en su porción cuando está contraído. Es por eso que el diafragma pues también se podría considerar un músculo especial, ya que se considera involuntario y voluntario a la vez, pero pues tiene estas fibras de músculo esquelético. Y bueno, el involuntario les decía, las de los intestinos, las de los esfínteres, etcétera. El cardíaco, bueno, tenemos el miocardio, este que se encuentra en el corazón, tiene muy parecido al músculo esquelético en cuanto a su estructura. Sin embargo, este se considera un tanto especial porque tiene la capacidad de conducir corriente eléctrica por sí mismo. Este tiene una función autónoma. Vamos a ver que tiene unas estructuras microscópicas, las cuales se llaman discos intercalados. Estos discos intercalados permiten esta conducción eléctrica en las fibras del corazón. Aquí podemos ver en el músculo cardíaco, se logran ver unos puntitos, los cuales son los discos intercalados. No se logra ver adecuadamente, pero si ponen en imágenes fibras musculares cardíacas o de miocardio, van a ver que tiene unas interrupciones entre fibra y otra, los cuales son los discos intercalados que ayudan a la conducción eléctrica de este miocardio. Entonces, por eso se dice que el músculo cardíaco es un músculo especial debido a esta función. En cuanto al músculo, este músculo esquelético, les decía que tenemos el músculo, lo cual va a estar unido por tendones, va a tener también cartílago el hueso, los ligamentos, los cuales va a unir a este hueso, etc. Aquí podemos ver en la imagen, tenemos el músculo, y esto es lo que les decía, es el tendón en su porción distal o proximal del músculo, según donde lo estemos viendo, va a tener ese tendón, lo cual va a hacer que se inserte hacia el hueso. Tenemos el hueso propiamente debajo del músculo, tenemos los ligamentos, aquí vemos en las porciones laterales, este ligamento, lo cual va a unir hueso con hueso. Entonces tenemos el hueso superior y el inferior, al parecer es un fémur y una tibia y peroné. Bueno, esto ya vemos lo que dice cartílago, los tendones, ligamentos, tejido que cubre los estenosos articulares, etc. Los tendones, bueno, tejido que conecta al músculo con el hueso. También ya les decía ahorita, ya lo vimos en la imagen. Ligamentos, esto que va a conectar hueso con otro hueso. Esto es lo que les decía. Estas mnemotecnias que ayudan a recordar las funciones conectivas de los tendones y los ligamentos. Si a ustedes se les hace fácil cómo recordar qué une con qué, bueno, tenemos esta mnemotecnia que es MTH, músculo, tendón, hueso, y HLH, hueso, ligamento y hueso. O sea, ¿qué va a unir con qué cosa? Músculo, tendón con el hueso y el hueso con el ligamento con otro hueso. Bien, algunas recomendaciones que nos hace aquí el manual para atender a estas urgencias de traumatismo musculoesquelético es, como todo paciente, ver nuestro escenario, y desde que vemos el escenario, vemos el mecanismo de lesión,
si es una fuerza directa, si es una fuerza indirecta, si fue una fuerza por torsión. Por ejemplo, si la persona iba manejando, si tenía el cinturón de seguridad o no, si golpeó contra el parabrisas, si golpeó contra el volante, si golpeó contra el tablero, por ejemplo, el copiloto también puede sufrir lesiones importantes con el tablero, si golpeó el tórax, si golpearon las rodillas, etcétera. Ahorita vamos a verlo más a fondo. La lesión de los huesos y el tejido conectivo, una fractura, esto ya es repetitivo, pero para que no se les olvide, fractura es la ruptura de un hueso. Esta se va a determinar principalmente por estudios de imagen, principalmente, como les decía, cuando son cerradas. Cuando son evidentes, como las rupturas expuestas o las fracturas expuestas, bueno, pues ya pues se ve a simple vista dónde está la lesión. Hay que tener en cuenta, les decía, que por sí mismo el hueso va a sangrar y aparte de esta hemorragia que se produce por la ruptura del hueso, va a romper muy probablemente vasos sanguíneos circundantes o en la periferia, y lo cual va a provocar un sangrado muy importante. Algo que podemos tener en cuenta cuando se rompe o cuando tenemos una fractura en cierta región es si es de tibia y peroné, que nos da una pérdida hemática de aproximadamente 500 mililitros. Si es del fémur, el cual es un hueso largo y muy fuerte, muy ancho, muy grande, lo cual me da una pérdida hemática de aproximadamente 1000 mililitros, o sea, 1 litro. Y la pelvis, que pues tenemos ahí esa confluencia de vasos sanguíneos, los cuales vienen de la piel, de las extremidades inferiores, vienen del tronco para irrigar extremidades inferiores, etcétera. Lo cual me va a dar una pérdida aproximadamente de 1500 a 2000 mililitros, o sea, de 1,5 litros a 2 litros. Los tipos de lesión de musculoesqueléticas que tenemos en rama verde, la comminuta y el angulado. Esta de rama verde va a ser muy difícil de identificar, la persona va a sentir dolor, puede tener edema. Sin embargo, si vemos aquí en la imagen, esta fractura se llama rama verde, no tiene nada que ver si el hueso está verde o no, si está, etcétera. Simplemente es cómo se forma esta ruptura. Si ustedes agarran una rama verde, como lo dice este nombre, van a ver que si la doblan, se llega a romper, pero no se parte por la mitad por completo muchas veces, sino que quedan ahí como que un cierto colgajo, como que se rompa la mitad, etc. Entonces vemos aquí esta fractura de rama verde que se rompió hasta la mitad aproximadamente. Sin embargo, no está completa. En cambio, la comminuta, bueno, esta es diferente. Se hacen fractura en el hueso, se hacen unos pedacitos, los cuales pueden hacer una fractura completa, pero bueno, vemos ahí muchos pedacitos que pueden ser muy importantes o muy dañinos para que puedan romper tejidos circundantes. Estas anguladas, por ejemplo, tenemos esta ruptura en el antebrazo, esta fractura en el antebrazo, la cual vemos aquí en un solo hueso. Si pueden identificar, a lo mejor lo pueden ver aquí, es el radio o el cúbito, es el radio, porque la mano está volteada. Se dice que es angulada porque se forma un cierto ángulo. Entonces, también tenemos este tipo de fractura, lo cual es completa, pero hace que no se deforme tanto el antebrazo porque tenemos todavía el cúbito al parecer intacto. A diferencia de las fracturas que ya vimos ahorita, tenemos la luxación, algo que se le llama muy comúnmente es la dislocación, pero bueno, ya en el ámbito médico vamos a tener que se llama luxación. Esta luxación no es una pérdida de congruencia o separación de la articulación. ¿Qué es esto? Bueno, simplemente
tenemos la articulación, tenemos el hueso, y ¿qué es lo que pasa? Se sale. Es la luxación. Aquí vemos esta luxación de hombro, lo cual se le llama este signo clínico como charretera. ¿Por qué? Porque si ven ahí algunos trajes tienen unas charreteras, los cuales hacen un ángulo casi de 90 grados. Aquí vemos a este paciente que tiene este signo de charretera en el lado derecho. A diferencia de tenemos el esguince, que es el estiramiento y desgarro de los ligamentos. Y a diferencia del esguince, el desgarro muscular, que es una lesión en el músculo que se debe a su estiramiento o ejercitación excesiva. Es muy común los desgarros musculares en los futbolistas, en las personas que practican pesas, etc. Estos sobreentrenamientos en los músculos hacen que no soporten este sobreentrenamiento y se lesionen, se desgarren. Estos esguinces, bueno, hasta a lo mejor se lo pueden hacer casi cualquier persona. Cuando vamos caminando y se dobla el pie muy bruscamente, se pueden estirar estos ligamentos del tobillo y puede provocar esta lesión que se llama esguince. Estas tipo de fracturas, les decía, las cuales no van a ser muy fáciles de identificar muchas veces sí, muchas veces no, que son las heridas cerradas o fracturas cerradas, lo cual vemos aquí en imagen, es cerrada. ¿Por qué? Porque no rompió el tejido de la piel. Sin embargo, vemos aquí la deformidad evidente. Aquí puede ser una fractura, puede ser una luxación, no sabemos hasta que hay un estudio de imagen. Lo más probable es que sea una luxación y que se tenga que hacer una tracción para acomodar ese brazo. Las lesiones abiertas, al parecer aquí hay una fractura, la piel se rompe o se desgarra desde el interior o exterior. Aquí vemos signo evidente de una lesión abierta en una extremidad. Aquí no hay mayor problema, fracturas cerradas, fracturas abiertas, o lesiones cerradas, lesiones abiertas. ¿Cómo vamos a valorar las lesiones musculoesqueléticas? Hay que observar principalmente si vemos deformidad, edema, laceraciones, todo ese de KPLS, TIC, si hay desplazamiento propiamente del hueso, etcétera. Ya de ahí palpamos y auscultamos según donde haya sido la lesión, principalmente en el tórax, que si se produce una fractura de los arcos costales de las costillas, estos pueden romper el tejido pulmonar y provocar hemotórax, neumotórax, etc. La prioridad son las amenazas para la vida. Esto ya lo vimos desde todos los módulos. ¿Cuál sería para ustedes una amenaza para la vida? Que una persona está inconsciente y tiene una herida abierta en el fémur, por ejemplo, en el área femoral o en el área del muslo. Para ustedes, ¿cuál sería la amenaza para la vida si ven un sangrado muy evidente, muy examinante y la persona está inconsciente? A lo mejor van a decir, pues la lesión en el muslo, en el muslo, que está sangrando evidentemente, está sangrando muy, muy importante. Sin embargo, estas se le llaman lesiones distractoras. ¿Por qué? Porque nos van a distraer de la verdadera amenaza para la vida, que sería la vía aérea. Espero que todos hayan imaginado que la amenaza para la vida sea la vía aérea y no la fractura de fémur que podemos tener. Entonces, no distraerse con lesiones grotescas, como lo menciono aquí. Lesiones grotescas que a lo mejor tenemos una fractura desplazada de tibia peroné, de fémur, tenemos una laceración importante, una evisceración, cualquier cosa que nos podamos encontrar que se ve muy aparatoso, muy grotesco, muy impresionante, a lo mejor si lo quieren llamar así. Pero bueno, si la persona me refiere que no puede respirar adecuadamente o que ni siquiera puede respirar, pues me concentro en mi vía aérea, y si tengo un compañero, a mi compañero lo mando que haga control de hemorragias, que haga estabilización manual, mientras yo me enfoco en la vía aérea
o viceversa, mi compañero en la vía aérea o yo en la lesión aparatosa, ya según como nos lo dé el escenario. Vamos a parar tantito aquí porque ya me está marcando que llega el medio tiempo de la sesión. Recuerden que nos da 40, 50 minutos. Ahorita continuamos. Bien, vamos a seguir con el tema. Les decía, en cuanto a la evaluación de las lesiones musculoesqueléticas, tenemos que tomar en cuenta un signo no tan evidente, pero que puede presentarse, que es el síndrome compartimental. Este síndrome compartimental lo podemos comparar como cuando hacemos una interrupción del flujo sanguíneo. En este caso, el síndrome compartimental se hace con esta misma presión que se ejerce con la misma sangre, con los mismos tejidos en un área circundante, por ejemplo, en el muslo, en el fémur, en el brazo, en el húmero, etc. Lo podemos, les decía, lo podemos comparar, por ejemplo, cuando hacemos interrupción del flujo sanguíneo con el baumanómetro, el esfigmomanómetro. Hacemos una presión y hacemos una pequeña interrupción del flujo sanguíneo, pero luego se recupera. En cambio, en el síndrome compartimental hay que tratar a este paciente de manera de urgencia, trasladarlo, porque necesita otros valoración de ortopedia y traumatología para este síndrome compartimental. Los tejidos van a sufrir una compresión dentro de un espacio, fractura, o esto puede ser provocado por fractura o por lesión por aplastamiento. Cuando la persona queda atrapada, le cae algo encima, simplemente el le está aplastando las extremidades inferiores, alguna extremidad superior, etc. La presión y volumen va a incrementar por los tejidos propiamente o por la hemorragia. Puede haber daño celular y volumen adicional. Les decía, se hace una interrupción del flujo sanguíneo, lo cual va a hacer que no se estén irrigando los tejidos distales, y por eso hay un daño celular, hay una muerte celular, hay una muerte del tejido debido a este síndrome compartimental. Y hay una pérdida de flujo sanguíneo. Ya les decía, ¿por qué? Porque hay una interrupción por este tipo de cosas. Algo muy común que lo podemos, con lo que podemos comparar también es simplemente un torniquete. Cuando ustedes se ponen un torniquete en una extremidad, van a ver que la parte distal, ya sean las manos o las piernas o los pies, se sienten entumidos, se sienten acalambrados, se sienten hasta hinchados. ¿Por qué? Porque hay una interrupción del flujo sanguíneo, porque en una parte más proximal están poniendo un torniquete, algo que está evitando el flujo sanguíneo. Es casi exactamente lo mismo con el síndrome compartimental, pero esto debido a ¿qué? A fracturas o aplastamientos. La persona está atrapada, etc. Vamos a valorar las lesiones musculoesqueléticas conforme a estas mnemotecnias del DICAP LST, o aquí lo podemos tener casi desglosado. En cuanto a signos y síntomas, si la persona refiere dolor, si hay una deformidad obvia, si hay una crepitación, hay un aumento de volumen o por edema, por esta pérdida sanguínea, equimosis, esa coloración azulada, exposición de los extremos óseos, si es una fractura desplazada que se sale del tejido, hay un compromiso de nervios y vasos sanguíneos, sensación de opresión. Les decía, si ustedes ponen un torniquete van a sentir como si algo lo estuviera oprimiendo en la parte distal. Disminución, ausencia del pulso, movilidad y sensibilidad. Recordemos que el PMS o la disminución o cómo vamos a detectar la disminución o ausencia del pulso, movilidad o sensibilidad. El pulso, bueno, ya veíamos las regiones anatómicas de dónde sentir el pulso radial, el pulso cubital, el pulso pedio, el pulso popliteo o el pulso dorsal anterior, etc. En cuanto a las 6P de la valoración de las lesiones musculoesqueléticas, hay que ver si hay una presencia de dolor o hipersensibilidad a la palpación, para ver si hay compromiso de nervios, si hay palidez, si la piel está pálida o llenado capilar está deficiente,
para ver si hay una buena irrigación sanguínea. Hay parestesis o sensación de pinchazos o hormigueo, esto debido también a qué, a estas falta de irrigación sanguínea o falta de comunicación nerviosa principalmente, pulsos disminuidos o ausentes en la extremidad lesionada, debido a esto mismo, debido a que no está irrigándose adecuadamente, a lo mejor hay una interrupción en una arteria, parálisis o incapacidad para moverse, bueno, esto ya es casi evidente que hay una lesión a nivel de nervios, y la presión, debido a todo ese tipo de cosas. Vean que todo está relacionado en cuanto a vasos sanguíneos y nervios. En cuanto al cuidado del paciente, como todos los pacientes, principalmente en estos que tenemos sangre muy evidente muchas veces, es la ASC, aislamientos corporales, la seguridad de la cena, el mecanismo de lesión, si nos reportan desde la llamada que es un choque, vemos y realmente es un choque, o llegamos y es una persona atropellada, o no sé, cualquier tipo de cosas que nos puedan presentar en el escenario, cómo cayó, dónde cayó, desde dónde se fue eyectado a lo mejor, con qué golpeó, qué fue lo primero que golpeó, si es una persona de motociclista o bicicleta, si llevabas casco de seguridad, si la persona en el vehículo llevaba cinturón de seguridad, si fue una persona atropellada, si salió volando, si las llantas le pasaron encima. Les digo, cualquier cosa que les pueda presentar el escenario para tener un mecanismo de lesión y ver qué es lo que me puedo encontrar con mi paciente. Si puedo empezar a buscar en la cabeza, que a lo mejor tenga una deformidad ósea, en las lesiones raquimedulares, si tengo un compromiso en las vértebras que me pueden, por lo consiguiente, comprometer la médula, etc. La evaluación del escenario, en conjunto con esto, las prioridades, les decía, si tenemos un sangrado sanguinante, por ejemplo, en extremidades inferiores, a lo mejor tenemos una amputación total y la persona me dice que no puede respirar adecuadamente, pues yo me centraría un poquito más en la vía aérea, pero bueno, no dejar de lado el sangrado. Estaría muy complejo que nosotros atendamos solo a este tipo de pacientes. Hay que hacer una valoración simultánea. Si llevamos un compañero que pues, sería lo normal, porque va el conductor y el paramédico normalmente, ya si van más de dos paramédicos, pues qué mejor. Pero si van dos, les decía desde hace un rato, uno se va a la vía aérea y otro a los sangrados importantes y se hace una valoración simultánea. Pero siempre poner en cuenta la vía aérea. Hay excepciones. Si mi paciente me dice que está respirando adecuadamente o yo lo veo clínicamente que está está ventilando adecuadamente, pues sí me puedo brincar a las hemorragias. Pero bueno, esto ya lo van puliendo conforme van pasando las prácticas de valoración del paciente. Valoración primaria, colocar y movilizar al paciente según sea necesario, si es una férula de extremidades o la férula rígida, la cervico-lumbar, colocar vendajes si es necesario y tratar al paciente. Hay que hacer una realineación de la extremidad deformada siempre y cuando sea necesario. ¿Cómo vamos a ver si es necesario? Si tenemos un compromiso del PMS en la extremidad distal, bueno, lo podemos reajustar esa luxación, por ejemplo, o esa fractura, debido a que me puede estar presionando vasos sanguíneos o presionando nervios, lo cual, bueno, con este reajuste lo podemos remediar. Si no tenemos compromiso en la extremidad distal, lo dejamos así de preferencia, para que la alineación la haga el traumatólogo, etc., o el médico de urgencias. En cuanto a la ferulización, se debe movilizar las articulaciones adyacentes y los extremos del hueso. ¿Alguna idea que tengan conforme a esto? Bueno, si es una fractura de radio y cúbito, por ejemplo, ¿qué articulaciones vamos a ferulizar? Bueno, ¿o de dónde? Bueno, de la muñeca hacia el codo. Si es del húmero, ¿de dónde vamos a ferulizar? Desde el codo hasta el hombro. Si es del tibio o peroné, ¿desde dónde? Desde el tobillo hasta la rodilla y así sucesivamente. Para hacer una realineación o reducción, les decía, vamos a restablecer una circulación
que me puede estar comprometiendo la extremidad completa. Si no se hace, la férula muchas veces puede ser ineficaz, hay un mayor compromiso de nervios, arterias y venas, y hay incremento del dolor. Ahorita vamos a ver unas férulas para que tengan en cuenta qué férulas se usan en estos pacientes. Podemos tener una tracción manual. Aquí vemos la paramédico, está haciendo una tracción en el antebrazo. Sí, es en el antebrazo. Podemos tener una fractura a lo mejor de radio, de cúbito, no sé, lo que hayan presentado en esa imagen. Esto va a ser una tensión aplicada para colocar en posición y alinear una extremidad fracturada. Recordemos que cuando tenemos una fractura, lo más probable es que se haga esto, si es una fractura desplazada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con la alineación o el reajuste? Es hacer esto. Alinear, de estar así, a alinear ambas puntos del hueso. Se va a sostener la región proximal, mientras otro TUM va a aplicar una tracción manual distal. Aquí vemos a los dos paramédicos, uno está sosteniendo el brazo y la otra paramédico está sosteniendo el antebrazo. Recordemos que algo es antebrazo y otra cosa es el brazo. Si se percibe resistencia, hay que suspenderlo. No sabemos por qué la resistencia, pero puede ser que estén comprometidos músculos o que la tensión en los músculos sea muy, muy fuerte. Entonces no vamos a sobrellevar este tipo de mecanismos del organismo. Entonces vamos a hacer vamos a parar con nuestra maniobra. Hay que movilizar en la posición que se encuentra el paciente y hay que improvisar siempre siguiendo reglas de ferrolización. ¿A qué se refiere con improvisar? O sea, a lo mejor si nosotros nos encontramos en la calle y no tenemos las férulas, a ver si las aquí están, estas férulas especiales, pues podemos usar tablas, podemos usar sábanas, podemos usar almohadas, podemos usar cartones, plásticos, cualquier estructura rígida que pueda dar estabilidad a las lesiones. Entonces, aquí tenemos algunos tipos de férulas. Tenemos la férula espinal o la tabla rígida, las férulas de extremidades y estas férulas de tracción, las cuales se usan en el fémur. A ver si aquí, ahorita vamos a ver esta parte. A ver si aquí, ahorita más adelante, vamos a ver mejor cómo se usa la férula de tracción. Las reglas generales para los tipos de movilización: atender primero amenazas para la vida, ya les decía, amenazas para la vida, la vía aérea, por ejemplo, exponer el sitio de la lesión, siempre de ser necesario, cortar la ropa con las tijeras que todos cargamos, las de uso rudo, para visualizar mejor si es una fractura, si es una simple contusión, etc. Valorar el pulso, la función motora, la sensibilidad en la región distal. ¿Cómo vamos a valorar el pulso? Ya les decía, según los puntos donde ya sabemos que se encuentra el pulso, la función motora, si el paciente puede mover la extremidad, y la sensibilidad, si el paciente siente cuando le estamos haciendo algún estímulo, por ejemplo, un pequeño pinchazo en la planta del pie, en los dedos de las manos, etc. Así valoramos el PMS en la región distal. Alinear, movilizar las lesiones de los huesos largos. Ya les decía, hay que hacer un ajuste, una tracción para hacer estas alineaciones. Revalorar el PMS después de esto, puede que a lo mejor no lo hicimos bien y ya nos trajimos un vaso sanguíneo o un nervio. Entonces hay que siempre estar valorando el PMS. Y agujinar sitios vacíos. Por ejemplo, en este paciente tenemos esta lesión, hay que realinear estos sitios vacíos que pueden quedar entre las articulaciones. Aquí hay una frase que nos dice que el riesgo más grave de movilización es ferulizar a alguien hasta la muerte. O sea, brincarnos lo más importante, la vía aérea, etcétera, o retrasar la ferulización cuando no la identificamos en el momento.
siempre hay que priorizar antes de atender condiciones que amenazan para la vida. Esto puede ser contradictorio a lo que les dije. Sin embargo, pues les decía, siempre vamos a llevar un compañero con nosotros. Entonces, a nuestro compañero lo podemos mandar a que priorice las lesiones y nosotros atender la vía aérea, siempre que sea necesario. Invertir tiempo en priorizar a un paciente de alta prioridad, etc. Priorizar inapropiada o inadecuadamente me puede llevar a que yo comprometa a la lesión o comprometa al sitio distal. Entonces, si tenemos duda de cómo hacerlo, mejor no lo hacemos y trasladamos al paciente así como está. Pero bueno, no es el chiste. Aquí les decía los tipos de férulas que vamos a usar. Estas férulas de vacío, los cuales se coloca, por ejemplo, aquí tenemos un antebrazo, se pone la férula de vacío en el antebrazo y en la parte distal dejamos descubierto. ¿Esto por qué? Para ver si no tenemos compromiso en la circulación. Aquí vemos que el paramédico está tomando el llenado capilar en la parte distal, si están presentes los pulsos o no, etc. ¿Esto por qué? Porque nosotros al poner una férula podemos hacer presión de más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos comprometer la circulación del paciente. Entonces, siempre dejar descubiertos los dedos cuando vayamos a hacer una peronización y ir valorando el PMS. En esta férula de vacío se coloca el brazo del paciente, por ejemplo, y se retira el aire mediante una bomba. Y este hace un vacío en esta férula y hace que se quede en su lugar. Sin embargo, bueno, esta férula de vacío no la tenemos a nivel local, pero bueno, si alguien tiene la oportunidad de utilizarla, pues úsela. Esta es a la que quería llegar, la férula de tracción. Esta se usa en fracturas de fémur. ¿Por qué? Cuando tenemos una fractura, el músculo circundante, el músculo que se encuentra a la periferia de la fractura, se tensa. Esto debido a un mecanismo fisiológico a la fractura. ¿Por qué? Es una respuesta al dolor. El cuerpo se feruliza por sí mismo mediante estos espasmos musculares. Estos músculos se contraen y hace que, bueno, el músculo esté tenso. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la férula de tracción? Si vemos aquí, el dispositivo está colocado en toda la extremidad inferior. Se coloca de la parte proximal del muslo a la parte distal o en el tobillo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ser, como su nombre lo dice, una tracción. ¿Para qué? Aquí nos lo dice, para contrarrestar el espasmo muscular y reducir el dolor. Por sí mismo, la contracción de esos músculos circundantes de la fractura están provocando dolor, aparte de la fractura, etc. Entonces, nosotros al hacer una tracción en esta parte del muslo, vamos a hacer que esta fractura se reacomode y estos músculos se relajen o se dejen de contraer. Entonces, va a ser doloroso al momento, pero al paso de los minutos se va a reducir el dolor debido a esta tracción. Entonces, esa es la función de la férula de tracción. ¿Y por qué se usa este dispositivo tan grande? Bueno, pues el músculo es un músculo muy grande. Tenemos el bíceps femoral, el cuádriceps, el sartorio, etcétera, los básicos. Entonces, la tracción va a ser algo difícil. ¿Por qué? Porque pues son muy fuertes. Aparte el hueso es muy fuerte, muy grande. Tenemos los dos variantes básicas de férulas de tracción y la bipolar. La unipolar la unipolar es la que tiene una sola línea de tubo. Vemos la unipolar del lado izquierdo, la cual está del lado proximal. Y esta, bueno, no varía mucho, sigue haciendo la tracción,
y la bipolar tiene dos líneas de tubo, de lado y lado. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia principal entre la unipolar y la bipolar? Es que la bipolar, a la hora de levantar la extremidad, se puede llegar a perder la tracción debido a esa pérdida de estabilidad. Sin embargo, la unipolar, no importa si se mueve, no se pierde esa tracción. Puede parecer algo confuso este tipo de cosas, pero ya cuando lo veamos en la práctica, ya van a familiarizarse en cómo se usa esta férula de tracción. Algo que podemos preguntarnos es cuánta tracción debemos aplicar a la extremidad, ya que si me paso a lo mejor y le puedo hacer una dislocación de la rodilla o del tobillo, entonces provocar más dolor, más lesiones. Hay que hacer un suficiente extracción para reducir el grado de alivio del dolor de la extremidad, pero les decía, propiamente con la tracción el paciente va a sentir dolor. Entonces, si le preguntamos al paciente, ¿siente dolor o no?, nos va a decir que sí. Algo que nos dice aquí es que la fuerza que debemos de aplicar es alrededor del 10% del peso corporal del paciente, o sea, no más de 7.5 kilogramos de peso para realizar esa fuerza. Y les decía, la férula bipolar debe aplicarse una tracción firme, debido a que si no se hace una buena tracción, a la hora de que el paciente le levantemos la extremidad, va a hacer que se pierda esa tracción, entonces la lesión vuelve a su lugar. Las recomendaciones generales: hay que estabilizar por medios manuales, así como las otras lesiones de las partes proximales a la fractura, valorar el PMS, ajustar la férula hasta una longitud aproximada de fractura que sea les decía, de articulación a articulación, ajustar el dispositivo para la fijación proximal. En este caso, en el caso específico de la férula de tracción, la parte proximal, la que va casi a la ingle, y la fijación distal, la cual va hacia el tobillo. Aplicar una tracción mecánica y colocar en posición y fijar las cintas para el soporte. Si alguien tiene oportunidad de ver videos de uso de la férula de tracción en YouTube, puede hacerlo. Sin embargo, posteriormente vamos a hacer este tipo de prácticas para que vean cómo se acomoda esta férula de tracción y ustedes mismos sientan cómo se hace esa tracción. En cuanto a las lesiones de la extremidad superior, van a ser casi similares a las valoraciones de las extremidades inferiores. Y bueno, nos dan signos casi evidentes como el dolor en hombro, si es una luxación de hombro. Signos específicos, ya les decía, este signo de charretera, lo cual el hombro, el estar en un ángulo casi, no casi de 90 grados, se vuelve de 90 grados. Hay una caída del hombro, como veíamos en la imagen anterior, de diapositivas anteriores. Y si hay un golpe intenso en la espalda, hay que palpar y observar estructuras óseas que puedan estar fuera de su lugar. Les decía, si tenemos una fractura de las costillas, me pueden comprometer al pulmón y hacer una ruptura de la pleura principalmente, y hacer un neumotórax o un hemotórax. Las lesiones, las lesiones en la región inferior, por ejemplo en la pelvis, estas pueden ser efectos de caídas, efectos de golpes con el tablero. Una persona cuando va con el vehículo y golpea las rodillas con el tablero, lo primero que podemos irnos, a lo mejor con la finta, es buscar lesiones en las rodillas. Sin embargo, debido a la física que lleva esta desaceleración del vehículo y el cuerpo contra el tablero, la rodilla golpea con el tablero y toda la fuerza va hacia la parte posterior. ¿Y qué es lo que va a estar afectado? Va a ser el acetábulo del fémur, la cabeza del fémur, que va a ir a afectar al acetábulo.
Entonces es ahí cuando se puede hacer una fractura de cadera, una luxación de cadera, etc. Les decía, puede ser efectos de caídas o las lesiones de golpear con las rodillas el tablero del vehículo, en las colisiones vehiculares, aplastamientos de una persona entre dos objetos, o la fuerza directa o indirecta. Cualquier lesión que me pueda comprometer la región pélvica. Un signo muy evidente que tenemos en el caso de los varones, también en las mujeres, es la salida de sangre mediante el meato urinario. ¿Por qué? Porque tenemos una fractura en la pelvis, lo cual me está provocando un sangrado, y pueden romperse esfínteres, pueden romperse vasos sanguíneos, etc. En este caso vemos que tenemos una salida de sangre por el meato urinario, tenemos una acumulación de sangre y de líquido en los testículos, también puede haber salida de sangre mediante cavidad anal, y en caso de hombres y mujeres, les decía, en las mujeres también puede haber salida de sangre mediante el meato urinario, o pues propiamente por la vagina. En cuanto a su valoración, tenemos los signos de síntomas: dolor en pelvis muy evidente, en la cadera, región inguinal o la espalda. Recordemos que la cadera no es todo, cuando dicen llévate las manos a la cadera y se llevan las manos a la cintura, lo cual en realidad no es la cadera. Igual, luego la gente dice, me duele la cadera y se agarra la parte lumbar. La cadera es esa parte donde va la cabeza del fémur con el acetábulo de la pelvis, donde se hace esa articulación. Entonces, esa es la parte de la cadera. Cuando tenemos una fractura de cadera o una luxación de cadera, es que esa cabeza del fémur se sale del acetábulo, ya sea de la parte anterior o la parte posterior. Entonces, es ahí cuando tenemos esta fractura de cadera o luxación de cadera o lo que se haya provocado. Y dolor o fractura de pelvis es otra cosa totalmente diferente. Reacción dolorosa cuando se aplica presión sobre las crestas ilíacas. Esas crestas ilíacas se pueden palpar ustedes mismos, donde terminan los cuadrantes inferiores, los huesos que salen en esas partes donde ya inician las extremidades inferiores. Esas son las crestas ilíacas, por si alguien no lo tenía por ahí en claro todavía. La persona va a tener incapacidad para elevar las piernas, le va a ser muy doloroso levantar las piernas, y el pie en el lado lesionado puede estar girado hacia afuera en rotación lateral o hacia adentro en rotación interna. Les decía, cuando tenemos una luxación de cadera, el fémur puede irse para atrás o para adelante. Puede haber una luxación anterior o una luxación posterior, lo cual cuando es anterior, la pierna tiende a irse hacia la periferia, y cuando es posterior, la pierna tiende a irse hacia el centro. Hay una presión inexplicable sobre la vejiga urinaria y hay muchas ganas de orinar. ¿Por qué? Porque la persona siente la necesidad de dejar escapar ese líquido, que puede ser sangre en realidad. Como todas las lesiones, hay que evitar la lesión adicional, hay que hacer una buena pelulización de la pelvis o de la extremidad inferior. Hay que asumir siempre que hay una lesión vertebral adyacente, porque si se fracturó la pelvis, si fracturó el fémur, es muy probable que haya una fractura de la columna vertebral, debido a que esta es muy frágil en comparación de la pelvis o del fémur, que es más fuerte. Hay que tener el estado de choque, que lo más seguro es que se presente, tratar al paciente tan pronto como sea posible y vigilar los signos vitales. En cuanto a la fijación pélvica, podemos tener dispositivos ya establecidos para hacer esa fijación en la pelvis, pero si no,
podemos poner unas sábanas, los cuales se ponen en la parte posterior del paciente y se hace un ajuste para que esas mismas sábanas hagan una presión sobre la pelvis y ese sangrado se pueda detener. Les decía, esto ya lo vamos a ver con la práctica. Debe aplicarse personas con deformidad o inestabilidad de la pelvis, mecanismo de lesión que sugiere lesión en la pelvis. Ahorita estas maniobras pueden parecer confusas o pueden parecer pues, inexplicables porque pues, así a simple vista, de manera de palabra, pues es más difícil de entender, pero ya lo vamos a ver con la práctica. Luxación de cadera, cuando les decía, cuando la cabeza del fémur se tracciona o impulsa fuera del acetábulo de la pelvis, hay que ver que es muy difícil identificar una luxación o una fractura de la parte proximal del fémur, lo cual se acerca a la cabeza del fémur. En pacientes conscientes van a referir el dolor intenso en ambos tipos de lesión, o sea, en luxación o en fractura. Pacientes con reemplazo de cadera tienen más probabilidades de padecer estos tipos de lesiones y puede ser anterior, o sea que el acetábulo, la cabeza del fémur se vaya hacia adelante o posterior que se vaya hacia atrás. Voy un poquito rápido porque ya se está acabando la siguiente sesión y vamos a dar tiempo para ponerlo todo. Luxación de la anterior de la cadera, toda la extremidad del paciente se encuentra en rotación externa, les decía, si la cabeza del fémur se va hacia atrás, ¿qué es lo que va a hacer el fémur? Pues todo el fémur se va a ir hacia afuera. Si la lesión es posterior, el paciente se va a ir en rotación interna, o sea, se va a ir hacia adentro. Aquí vemos la luxación posterior de la cadera derecha. Vemos que la rodilla se va hacia la parte medial. ¿Por qué? Porque la cabeza del fémur se fue hacia atrás. Es algo complejo de entender así a simple vista, pero si ven la imagen, imaginen la cabeza del fémur que se fue hacia atrás, por lo consiguiente la parte distal se viene hacia la parte medial. Como todas las otras lesiones, hay que movilizar, revalorar el PMS en la región distal, atender el estado de choque mediante provisión de oxígeno en concentraciones altas, administrar líquidos si es necesario, cuidar la temperatura, etcétera, todo lo que ya sabemos en cómo tratar un estado de shock, trasladar de forma cuidadosa, eso como cualquier otro paciente, vigilar los signos vitales y seguir verificando el PMS distal. Ya veíamos cuál es. Los signos y síntomas comunes de la fractura de cadera: el dolor está localizado, puede mostrar sensibilidad a la presión que se ejerce en la parte lateral, lo cual se llama trocánter mayor, o sea, estas partes que en las mujeres se ve más ancho, es el trocánter mayor. Cuando se presiona esa parte, como queriendo juntar la cadera, la persona va a sentir mucho dolor, entonces es ahí donde dice que se puede mostrar sensibilidad a la presión sobre los trocánteres mayores. El tejido circundante muestra cambios de coloración. Por ejemplo, les ponía la imagen anteriores. En genitales, esos pueden ver edematizados, puede ver una salida de líquido, por ejemplo, principalmente la sangre, etc. Aumento de volumen evidente, como cualquier otra fractura, se libera sangre y bueno, se hace un edema. El paciente no puede mover la extremidad al estar acostado sobre la espalda. Les decía, le va a ser muy doloroso levantar las extremidades inferiores si le pedimos que las levante. No puede ponerse de pie sobre todo. ¿Por qué? Porque bueno, el fémur al hacer presión le duele mucho la extremidad inferior. El pie del lado lesionado se gira hacia afuera o hacia adentro, como les decía en la parte anterior, en las diapositivas anteriores. Y la extremidad lesionada puede mostrar acortamiento. Me voy a regresar a la imagen anterior. Si vemos la extremidad inferior derecha, se ve acortada en comparación con la extremidad inferior izquierda. Aparte de este acortamiento, está rotada. Ese es un signo claro de fractura de cadera.
o luxación de cadera, mejor dicho. Hay que valorar PMs en región distal, después perulizar, y ya sea durante o antes del traslado. Hay que recibir el tratamiento del estado de choque, recibir oxígeno, y también se puede colocar sobre una tabla espinal larga o escamilla ortopédica. Esto, bueno, es muy repetitivo, ya sabemos, paciente que encontremos con una lesión del cérvico dorsolumbar, pues lo trasladamos en una camilla rígida, o si tenemos sospecha de lesión de fractura de cadera o fractura de pelvis, igual la camilla rígida me puede servir para periodizar a este paciente. Hay que vender las piernas juntas siempre que sea posible y periodizarlas. A ver si aquí hay una imagen, no hay. Periodizarlas, pero podemos poner una almohada debajo de la rodilla en caso de que, por ejemplo, este paciente que tengamos que periodizarlo, podemos poner una almohada debajo de su rodilla, porque no lo vamos a estirar, porque le va a provocar mucho dolor y podemos provocar una lesión aparte. Entonces ponemos acoginamientos abajo y periodizamos las piernas juntas, como nos menciona este apartado. Fractura en la diáfisis femoral, el paciente puede referir dolor, este es muy intenso, a menudo hay una fractura expuesta, y la extremidad lesionada puede parecer acortada también. La diáfisis femoral es la parte más medial de todo el hueso. Tenemos las epífisis y las diáfisis. Las epífisis son las que van más proximales a las articulaciones, y la diáfisis es la que está en la parte del medio. Esa es la diáfisis. La lesión de rodilla es una articulación y no solo un hueso, ya veíamos, tiene distintos huesos como la rótula, los huesos sesamoideos, etc. Estas se pueden confundir con la parte distal del fémur y la parte proximal de la tibia y peroné. Recordemos que tenemos el fémur por arriba, tibia y peroné por abajo, y en medio tenemos la rodilla. Sin embargo, no hay que confundir esta lesión de la rodilla con la lesión de la rótula, lo cual la rótula es la parte que está en la parte más anterior y que podemos palpar al simple tacto. Los signos y síntomas son dolor e hipersensibilidad de palpación, aumento de volumen y deformidad con aumento evidente de volumen debido a este edema. La rodilla puede estar flexionada, como el paciente que veíamos en las diapositivas anteriores. Como toda lesión de extremidad, valorar el PMS en la región distal y movilizar la rodilla en la posición en que se encuentra la pierna. Les decía, hay que poner, si es necesario, una almohada debajo de la rodilla. Atar 2 tablillas para periodizar al muslo y por encima del tobillo para que no se muevan estas articulaciones y así no hacer movimiento en la rodilla. Bueno, lo que les decía, lo de la almohada, y revalorar el PMS en la región distal para ver si no provocamos algún mayor daño. Si la rodilla ya no se mantuvo en flexión y ahora está en extensión, inmovilizamos la rodilla con las 2 tablillas acoginadas, o sea, como si estuviéramos poniendo la férula que vamos a ver posteriormente en las prácticas en posición neutra. Si es necesario, colocar acoginamiento en la altura de la rodilla, si está ligeramente flexionada, revalorar el PMS en la región distal, etc. Les decía, no confundir la luxación de rodilla con una luxación rotuliana, la cual la rótula se sale por un lado y esta es más evidente. ¿Por qué? Porque la rótula la vemos así y en la luxación rotuliana se ve por un lado normalmente, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo. La luxación rotuliana, la rodilla se mantiene bloqueada en flexión y la rótula se va a dislocar según del lado donde se haya ido. La luxación de rodilla
se va a desarrollar con la tibia esforzada en dirección anterior, o sea, se va hacia enfrente la rodilla o se va para atrás. Me voy rápido con estos porque ya vamos a acabar la lesión. Siento el dolor e hipersensibilidad a la palpación, aumento de volumen, posible deformidad, estado de choque, oxígeno, PMS, perulizar, dolor, aumento de volumen y deformidad. Como todas las lesiones, el PMS en la región distal, estabilizar la rodilla o la lesión donde haya sido y elevarla para tratar el estado de choque. Me fui rápido con estas diapositivas porque saben